a ir empezando con el tema que se ha venido tratando sobre los Proverbios 30, donde se estaba hablando de la palabra y donde aquí se compara también en Mateo 13, se compara la palabra con una semilla. Entonces se habla que la palabra es la semilla que puede hacer que en el terreno de nosotros y que en todo lo que contenemos, que se puedan dar nuevas cosas, que pueda ser sembrada otro tipo de vida o que podamos tener no solamente, digamos que la cizaña en nuestra vida, sino que puedan existir semillas para nosotros, semillas que empiecen a germinar para cosas buenas, que nos empiecen a capacitar a nosotros y que empiecen a ser un motor en el que nosotros podemos entregar para lo bueno. Entonces, dentro de esas palabras hablan que hay un sembrador, que hay que hay unas palabras que llegan a ser a ser como de algo nuevo, esas semillas que empiezan a mostrar cómo también está el terreno de nosotros, que a veces necesitamos fortalecer esa receptividad, que necesitamos esa fe que viene por el oír y que la palabra que nosotros podemos oír, que pueda ser precisamente esa palabra que Dios usa para, para medir a nosotros, para medirnos a nosotros ese estado o esa forma que tenemos de realmente evaluar si estamos en un aprendizaje o evaluarnos cómo nosotros estamos confiando, que todas esas palabras llegan a la vida de nosotros y a veces nos muestran la realidad. A veces nos encontramos de pronto desconfiando, que a veces no entendemos cómo de una semilla puede salir algo grande, a veces no sabemos cómo de un proceso de rehabilitación puede salir la rehabilitación, a veces no entendemos más en las en las que Dios quiere hacer las cosas y en el poder de Dios. Y dentro de nosotros esa forma en la que tenemos de recibir esa palabra y en la forma que nosotros tenemos de tener ese encuentro con la palabra, pues a veces debemos a veces debemos permitirle a la palabra de Dios que pueda llenarlo todo, que tenga entrada a todo o que tenga autoridad sobre todo. Porque si nosotros vemos la forma que tiene estas representaciones que hacen aquí, como las piedras, como cuando dice junto al camino, cuando dice los espinos, y también cuando habla de la buena tierra, pues no todas esas formas se someten de la misma manera a una semilla. No todas no todas esas formas se integran de de la misma manera a la semilla.
Y a veces lo que Dios está hablando aquí es que nosotros podamos recibir esa semilla y que esa palabra llegue a convencernos de todo. Que con una palabra nosotros tengamos como un alimento, que con una palabra a nosotros nos den muchas respuestas. Porque nosotros a veces se quiere despertar una inconformidad, a veces se quiere despertar que las cosas tienen que ser a nuestra manera para nosotros sentir que nos están dando un mensaje. Hay un proverbio que dice que hay alguien que busca que todos lo entiendan. También está el que busca entender a Dios. Y a veces cuando uno quiere que Dios lo entienda a uno, que las demás personas lo entiendan a uno, cuando uno quiere decir como que vea que yo me conozco, cuando un padre dice, no, es que yo a mi hijo lo conozco, o sea, es como diciendo, Dios no conoce y Dios no sabe por qué está hablando lo que está hablando. Y la palabra, pues no está para dar al ciento por uno, porque a veces existe esa problemática de la que hablan aquí. A veces llega cuando dan la explicación de la, de estas parábolas, dice que se oye y no se entiende. También habla que se oye, se recibe con gozo, pero viene la aflicción, la persecución, se tropieza. También habla que se oye, pero los afanes, el engaño de la riqueza, ahogan la palabra. O sea que se recibe, pero se recibe con pasiones, se recibe ya como esperando que a uno le respondan lo que uno quiere oír. Y a veces no se da cuenta uno que tiene una inconformidad como hombre, como persona. Que Dios, que Dios cuando habla con el hombre, no está buscando que el hombre siga simplemente en esa condición, sino que el hombre pueda tomar una condición más espiritual, que crea más en la respuesta que le están dando, porque uno a veces quiere estar encargado de todas las cosas, uno a veces quiere estar resolviéndolo todo, y a veces no se da cuenta que con la semilla que Dios le está dando, solamente con que haya una buena tierra, con eso se puede hacer mucho. Entonces, cuando hablan de ese terreno, es como la forma en la que a veces nos encuentra la palabra a nosotros. Como cuando usted se acerca a una persona, usted dice, esta persona, yo sé que así como está, no me escucha. Esta persona, yo sé que ahorita no está para esto. Como cuando dicen, ahorita no le vaya a hablar a esa persona que está ocupada. Y a veces esa semilla nos llega y de pronto nosotros estamos ocupados en otras cosas, cuando lo único que nos lleva a dar el ciento por uno es la palabra.
Por eso aquí habla también de que hay varias formas en las que a veces se oye. No es lo mismo si usted está hablando por teléfono y una persona le habla. No es lo mismo cuando uno está lleno de pensamientos y alguien le habla. No es lo mismo cuando usted está escuchando música y alguien le habla. Cuando usted tiene audífono y alguien le habla. Entonces no es solamente cómo está el exterior de nosotros, cómo está el entorno, si hay bulla, sino que también es que nosotros llevemos a veces como esa voz interior de nosotros a que, a que no tome más importancia que esa semillita que Dios está poniendo, que parece una simple semilla, pero que puede llevar a que una persona tenga fruto. Entonces, si, si de pronto estamos hablando de que necesitamos fruto, pues también debemos mirar qué tipo de fruto es el que nos está hablando Dios. Porque de pronto para algunas personas un fruto puede ser el afán de este siglo, para algunas personas el fruto puede ser la aflicción, o sea, a veces la atención está más enfocada hacia los problemas, hacia los afanes, hacia las emociones también, y a veces la atención está conviviendo con otras cosas y no permite que la palabra, que esa semilla que aparentemente es pequeña, llegue a dar fruto. Nosotros a veces no conectamos el término de fruto con la semilla. Entonces, es como una forma en la que Jesús estaba explicando cómo la vida de nosotros podía ser llevada a otro estado, cómo nosotros íbamos a poder resistir realmente las, las cosas que nos sanan a nosotros, porque a veces pensamos de lo que nos sana, que es más doloroso, que es menos doloroso estar enfermo. Y eso aquí le estaba hablando y los discípulos no sabían por qué le estaba hablando las cosas a las personas. Le preguntaron que por qué les habla estas parábolas. Y él dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que les estaba explicando cosas que no eran de aquí. Les estaba explicando sobre un fruto que no era de aquí. Y resulta que para nosotros a veces fructificar, a veces para nosotros crecer, madurar, avanzar, es todo lo que nos endurece para la palabra de Dios. A veces eso es lo que hemos entendido, porque también hay un rey que quiere ofrecernos muchas cosas, que quiere afanarnos por muchas cosas, que nos quiere
poner prioridades, que nos quiere poner carga. Por eso el Señor también les hablaba que Él tenía una carga y que Él tenía unas prioridades. Y esas prioridades, esas cargas que nosotros a veces queremos, a veces pensamos que el que más tiene cargas es el más fuerte, el que más tiene prioridades es el que más rápido debería salir de la fundación. Y a veces Dios nomás está diciendo, yo tengo una semilla que es mayor a todas esas cosas que de pronto ha recogido una persona, a todas esas cosas a las que de pronto le da importancia y a todas las cosas que a veces se roban la atención. Si quieren poner otro propósito, otro fin a todo lo que nosotros somos. ¿Sabes que a nosotros nos quieren cambiar la palabra, pero también ese cambio de palabra nos hace cambiar la percepción de Dios en nosotros? A veces ese, esa palabra que nos quiere dar el mundo, pues también quiere cambiar lo que vayamos a creer de nosotros mismos. Porque en esa palabra, en esa semilla es donde nosotros nos reflejamos mejor. Si nosotros nos quedamos buscando el reflejo de nosotros en el mundo, pues nosotros no vamos a pasar yo creo que del 30 por 1. Que entonces aquí Jesús le está diciendo que estas cosas que hacían parte del reino de los cielos, de los misterios del reino de los cielos. Entonces, ese, ese es como mi aporte para dar una introducción y darle la palabra a Gustavo. Buenos días, apóstol. Felipe, buenos días para usted y para todos. Sí, seguimos aquí conectados con esta porción de la escritura y estamos aquí deteniéndonos porque voy a rescatar hoy una palabra, el propósito. Quizá nos saltamos, pasamos a la parábola del sembrador y a la explicación. Y allí es donde yo estoy con los ojos y alerta, atento, observando, porque está la parábola del sembrador y está la explicación, pero en el medio hay un título donde dice propósito de las parábolas. Y ahí me voy a detener un poquito, sí, hay que llegar a la parte donde nosotros tenemos que ser un terreno donde se produzca todo lo positivo, o sea, todo lo bueno, donde se produzca la rehabilitación, donde la palabra haya cabida, donde unos principios y unos conceptos deben estar claros en nosotros. Mi incidencia muchas veces, cuando estoy interactuando, bien sea de una individual, bien sea del grupo, con todos, que usted no suelte lo que lo va a sostener en el proceso de vida. Está el proceso de la fundación, de rehabilitación, y está el proceso de vida. Deben conectar los dos, tienen mucha correlación el uno con el otro. Y hay un problema allí cuando nosotros hacemos esa transición del proceso de rehabilitación al proceso de vida. ¿Cuál es? Que cuando saltamos al proceso de la vida,
nos olvidamos del propósito. Al olvidarnos del propósito, soltamos la estructura de la rehabilitación, soltamos el formato que nos va a permitir a nosotros sostenernos allí. Y ahí es donde viene el meollo del asunto. Por eso no suelte la palabra, no suelte los principios, no suelte los conceptos, no suelte las educativas, no se les puede olvidar. Esa terapia nos va a permitir a nosotros poder fortalecer lo que ya tenemos, sostener lo que ya tenemos. Y ahí voy a mirar. Mire el propósito. Voy a detenerme antes de avanzar a los porcentajes de la recuperación. Pero mire que hay personas que pueden estar en la fundación. Independientemente del tiempo, pueden estar por terminar, pueden tener 18 meses y no han encontrado el verdadero propósito. Eso es clave. Eso es clave. Si bien es cierto, tenemos que mirar todo lo de la parábola, los espinos, los pedregales, estar junto al camino, unos que quieren llevar un proceso de rehabilitación superficial. No hay introspección. No se hace ese inventario moral diario donde podamos nosotros revisar. Y hacer esa evaluación. Si bien es cierto, ayer hubo un debate, estuve muy atento, lo revisé por el tema presidencial, tiene que ver con nuestro país. Yo vi como los dos ganadores o los dos que pasaron a segunda vuelta, los dos explotaron. Los dos explotaron. Y señalamiento, y el uno más, el otro menos. El uno le dijo, Cepeda le decía, usted es bandido. Y después respondió el otro, usted es más bandido. Y yo decía, está bien o está mal, no voy a entrar allí. Yo me miraba y yo decía, yo he tenido más razones desde lo político para explotar y decirle infinidad de cosas a algunas personas. Yo decía, mira, y me he quedado callado, y me he quedado tranquilo, y he estado en paz, ganes o pierdas. Tenemos nosotros una capacidad de reaccionar ante las circunstancias de una manera diferente. Y una campaña y un tema presidencial, las emociones, pero ninguno habló del propósito, de lo que va a hacer, sino que se ensañó el uno con el otro. Yo tengo que hacer ese análisis, porque nosotros no podemos soltar el propósito. Sí, venga, miremos los que están junto al camino, los que ni entran ni dejan entrar, miremos los espinos, miremos los pedregales, sí es muy válido, miremos las circunstancias, miremos los afanes, miremos los conflictos, miremos los estados de ánimo, desde luego que sí. La metacognición nos enseña a pensar sobre nuestros propios pensamientos, pero no soltemos el propósito. El propósito es clave. El propósito es importante. Y muchos, además de perder la semilla, además de perder la palabra, los conceptos, la cartilla, el manual, se olvidan de que hay un propósito. Dice que el propósito es la intención, voluntad o determinación de alcanzar una meta específica.
Cuando hablamos de propósito, damos muchas vueltas. Incluso en la mayoría de fundaciones hacen una cantidad de, pero trabajan en unas etapas y en unas fases los proyectos de vida. Personalmente, yo tumbé eso, porque muchas veces se quedaba en el papel. ¿Por qué? Porque yo me enfoco más en la intención, en la voluntad, en la determinación de una meta, ojo, específica. Yo dije, hasta que yo no me recupere, no me voy de la fundación. Y le voy a decir por qué le menciono este tema del propósito. Hace un promedio de 2 meses, aquí había un muchacho sentado con nosotros, ahí en la sede del Vergel. El viernes sobre la medianoche lo estaban matando. ¿Y qué lo mató? Sus comportamientos, sus conductas, una adicción, un consumo, lo llevó a que otras personas le quitaran su vida. Mientras yo recibía la noticia, le digo que hasta me desvelé pensando. Porque muchas veces, desde la fundación, él ya había soltado el propósito. Había soltado el propósito, había desvirtuado todo el concepto de la recuperación. Y desde la fundación lo soltó. ¿A qué salió afuera? ¿A qué salió? A la vida secular. Es más, él no salió y tenía el tiempo. Y se le dijo, espere un tiempito más, a usted todavía le falta, hay que trabajar esto, hay que revisarle los pedregales, los espinos y las orillitas. El día de visitas, fue el día de visitas, me decían los muchachos, me recordaban ayer. Mientras el día de visita, o sea que vamos a cumplir 2 meses, promedio 2 meses, 2 visitas anteriores, decidieron irse a la fuga, se fugaron con 4 compañeros que también perdieron el propósito. Afortunadamente 2 volvieron al hogar, 2 están en el hogar, uno está en consumo y el otro ya lo enterraron porque lo enterraron el día de ayer. Y yo me cuestiono, todo lo que nos le atravesábamos, todo lo que le decíamos, todo lo que le hablábamos y ustedes van a decir, ¿por qué somos tan exagerados? ¿Por qué somos tan estrictos? Porque usted para recaer, usted no necesita mucho. Me enseñó un terapeuta que para usted recae lo que se devora su mano tomando una sustancia e ingiriéndola. O sea que no se demora más de 1 minuto. Algo que hemos construido en meses, años, días, con esfuerzo, con aprendizaje, con enseñanza, con repetición, con pedagogía, lo podemos perder en 1 minuto, en un momento de locura, o sea, actuando sin razón, locamente, con un impulso, podemos perder lo que nos hemos tardado. Yo por eso le digo a usted, yo valoro mi rehabilitación, porque yo pagué un precio muy alto por ella. Y como me costó, yo la cuido, yo la valoro. Yo me quedaba aterrado ayer yo viendo consumo y había ley seca. Hay ley seca, no sé hasta que recuerdo, creo que hasta hoy. Ley seca. Y yo veía, y ahí mismo, Conce,
¿Qué va a aplicar? Así, así mientras yo iba a la votación y yo, y hay ley seca. ¿Será que respetamos las leyes? ¿Será que respetamos las normas? Aún en la misma fundación. Respetamos la normativa, respetamos el manual de la recuperación. Estamos realmente poniendo toda nuestra intención, nuestra voluntad, nuestra determinación para alcanzar un propósito. Yo dije, hasta que no me rehabilite y hasta que yo no me sienta sano, yo no me voy de la fundación. Para ir a dar la vuelta, para ir a dar pasos en falso y para después tener que regresar o esperar una amenaza, lo que hacen la mayoría de los papás coadictos. Si la volvés a embarrar, llamo a Matías. ¿Por qué no ir a la fija? ¿Por qué no ir a la fija? Y desvirtuamos. Perdemos el enfoque. Y ahí me voy a detener y voy a leer. El Señor, acercándose a los discípulos, le dijeron: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Él respondió y le dijo: porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, ya hablamos. Al buen árbol le dan más. Al buen árbol le da más. Aún en la dinámica de la fundación, muchas personas se pueden cargar. Como yo empecé a ser buen árbol, yo empecé a dar buen fruto. Yo les decía a los muchachos, a los 3 meses a mí me levantaban para todo, me llamaban para todo, me tenían en cuenta para todo. Yo funcionaba para todo a los 3 meses. Y yo estaba en la dinámica de funcionar, de servir, de ayudar, y yo decía, ¿por qué me llaman a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no ponen a Julano? ¿Por qué no ponen a Sultano? ¿Por qué me toca a mí? Es que ya los demás, es que ya la dirección de la fundación, la administración de la fundación, ya veía fruto en mí. ¿Por qué no llamaban a otros? Y yo llegué a pensar y decía, pero otra vez yo, otra vez llamen a Matías. Ya había fruto, ya el árbol estaba cargándose. ¿Por qué no llaman al chamizo? Porque el chamizo se va secando. Y hay personas que yo les voy exigiendo. Yo me acuerdo aquí un chico que de hecho no terminó el proceso porque yo al año le decía, muéstreme sus frutos, muéstreme el año que lleva en la fundación. Esta semana devaluamos el sábado a 2 chicos, porque repítales, explique, les vuelva y diga, les vuelva y dígales, y sencillamente el propósito está desviado. Pero yo tengo que hacer algo porque el interés de nosotros es que su vida esté cargada de muchos frutos y que en usted puedan leer el mensaje de la recuperación. En usted se puede ver el mensaje de la recuperación. El 12º paso de NA dice que después de haber obtenido un despertar espiritual como resultado de trabajar estos pasos o unos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los adictos y de practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, el último paso
de Narcóticos Anónimos que tiene más de 50 años y que ha rehabilitado a mucha gente. Dice que cuando hay un despertar espiritual, llevamos el mensaje somos nosotros y ponemos en práctica. Todos los conceptos de la recuperación, así sean 3, 4 cosas. Aquí dice así, lo estoy leyendo, dice de poner en práctica estos principios en todos los aspectos de nuestra vida, no en algunos. Poner en práctica. No tenemos que ser solamente oidores, olvidadizos. Y ahí entro yo desde lo psicológico, proceso cognitivo. Pregunta a uno y le contestan a uno, ¿cuándo, cómo, a qué horas? Se paran de la silla a hacer lo contrario. Se nos olvida el manual, se nos olvida la cartilla. Y muchas veces ese propósito dice en todos los aspectos de la vida. Si se soltaron en los aspectos de la vida, es posible que se soltaron en los aspectos de la rehabilitación. Yo sabía en la fundación que mientras yo lavaba las ollas, mientras yo tendía la cama, mientras me tocaba lavar los baños, mi propósito ahí se estaba encaminando a que yo en 4 o 5 años ya no iba a estar allí, iba a estar en algo mejor. Y de eso se trata el crecimiento, y de eso se trata la fructificación, que nosotros podamos ir gradualmente creciendo en los aspectos de la vida. Todos aquí quieren conseguir familia, quieren conseguir plata, quieren trabajar, quieren estudiar, pero yo no me puedo olvidar de la prioridad. Yo no puedo dejar de priorizar. No puedo dejar de priorizar. No puedo dejar de priorizar en lo más importante, que es la recuperación. Y ahí sigue diciendo aquí por qué el Señor les hablaba con palabras. Versículo 14, si les sirve de algo. No, perdón, 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. De igual manera se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Dios no va a sanarnos, muchachos, si no vivimos este recorrido de la palabra, si no caminamos esta transición de la palabra. Muchos, desde sus oraciones y desde sus peticiones, deben pedirle a Dios que les devuelva esta sensibilidad. Usted no sana porque llegó a la fundación. Esa es la cuota inicial. Y muchos se van enfermos, se van sentidos, se van dolidos, se van resentidos. Desvirtúan el contexto de la recuperación. Como último resultado aquí, si usted está prestándole atención o tiene la lectura, está enfocado en la lectura, lo último que dice, y yo lo sané. Pero Dios no va a sanar al que no oye.
Dios no va a sanar al que no entiende. Dios no va a sanar al que no ve. Dios no va a sanar al que no percibe. Dios no va a sanar al que su corazón se ha engrosado. Hay personas que se ponen duras de corazón. Duras. Sigue diciendo aquí, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Oiga, aquí me gustó esta palabra, y se conviertan. La palabra convertir tiene un buen significado, tiene un buen contexto. Modificar conductas y comportamientos. No podemos modificar conductas y comportamientos si primero no se ha modificado el espíritu, el alma y el cuerpo. Si no hemos modificado, ojo, nuestra conciencia. ¿Qué intentamos y por qué estamos aquí? Porque intentamos mirarnos a nosotros mismos y tomar conciencia. Muchos no dimensionan el problema que tienen en su interior. Así solo hayan fumado marihuana y solo hayan fumado un mes marihuana. Es que el problema no es la droga es la consecuencia del problema o de los problemas que haya en el interior. Y sueltan el propósito. Pierden el propósito. En ese orden de ideas, esa transformación que viene como resultado de no soltar la palabra, de llevar el mensaje de la recuperación. Hay muchachos que no están llevando el mensaje. ¿Por qué no lo llevan? Porque no lo tienen. No lo tienen el mensaje claro. No han descubierto el verdadero propósito, no proyecto de vida, propósito de vida. Ese es un misterio para muchos, no lo descubren. ¿Para qué usted se va a recuperar? ¿Por qué usted se va a recuperar? Para volver a su casa. Para eso está usted en la fundación, para darle contentillo a su papá, a su mamá, a sus hermanos y volver. Y emprender, retomar algunos aspectos de la vida, pero el propósito va más allá. El propósito es entender qué quiere el Señor conmigo. Dios lo puede hacer solo, pero Dios quiere contar con nosotros. Nosotros somos vasijas, somos solamente unos canales en sus manos. Paso número 1, NA. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción. A ti, niño. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. ¿Cómo era nuestra vida? Ingobernable. Muchos quieren volver a la casa a hacer proceso de televisión. Se lo aprendí aquí a un pastor, a Lucho. Quieren sacarlos de la fundación porque le hace falta el hijo
para ponerlo a ver televisión todo el día en la casa. ¿Será que en eso consiste un propósito? ¿Será que hay determinación, voluntad? Y a mí me da pena a veces tener que decir, aquí dice, no, no nos vaya a quemar en el devocional, no. Son mensajes que Dios nos está enviando. Yo no es que quiera hablar a veces de los que recaen, pero eso me permite a mí mirarme, hacer una introspección y decir, tengo que meterle más ganas a esto porque no es mentira, la calle está muy dura. Recientemente están hablando del Tusi, pero aquí han llegado chicos con 3 meses de consumo de Tusi que los daños cognitivos ya son irreversibles. Ya no vuelven a ser normales. Ahorita se disparó el tema del Tusi porque llegaron unos casos visibles donde tocó intervenir unas extremidades, amputar, necroxis. Y entonces ahora sí vienen las alertas. Pero ¿hace cuánto se viene hablando aquí? ¿Hace cuánto personas han llegado aquí destruidas? Y de allí derivar otras patologías. Pero nosotros no hemos admitido, paso número 1, admitir que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos y que podía devolvernos el sano juicio. Esto tiene que ver con conciencia, no tiene que ver con inteligencia o conocimiento. Aquí hay personas muy inteligentes, con buenos conocimientos, con buenos estudios, pero no tienen sano juicio. Y por eso tenemos que trabajar también el autoconocimiento y la espiritualidad, para que usted conozca sus fortalezas y sus debilidades. Y en esas debilidades es donde el poder de Dios se va a glorificar. Yo le decía el sábado a unos compañeros, le decía, ustedes ya con 6, 8 meses tienen que trabajar ya la compulsividad, la ansiedad. Y si no, eso les va a jugar en contra cuando estén afuera. Cuando estén afuera. Decidimos poner nuestra voluntad, tiene que ver con el propósito, y nuestra vida al cuidado de Dios. Sin miedo hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos. Oiga, no me haga el inventario de los demás. Haga el inventario de usted. Levántese y acuéstese usted revisando ese propósito. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita para sanar, para convertir? Porque aquí a veces no se ve la conversión. No modificamos conductas y comportamientos. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Eso es comunidad. Ante Dios, ante nosotros y ante un grupo.
nuestras falencias, nuestras fallas, sea terapeuta, sea profesional, sea psicólogo, sea psiquiatra, sea trabajador social, sea líder, sea comunidad, sea compañero, sea amigo, porque nos costaba admitirlas. Muchos estaban en consumo y no se ven mal. Por eso cuando llegan a la fundación, creen que la fundación vino a hacerles daño, vino a perjudicarlos. Lo que lo perjudica a usted es la sustancia, no que lo hayan sacado del trabajo, no que lo hayan sacado de la universidad. Y no admitimos. Y tenemos tiempo en la fundación, ya debiendo tener harto fruto. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. Eso es propósito. Tiene que ver con nuestra disposición, tiene que ver con nuestra actitud. Ya le leí una definición. Tiene que ver con nuestra determinación. Pero aquí a veces no hay ni confianza para pasarle un celular o para pasarle un billete a alguien, para pasarle unas llaves. Haga de cuenta que usted ahorita tiene un celular, $1.000.000 en el bolsillo y transporte, llaves de carro, moto, avión, helicóptero. ¿Qué haría usted según la canción? ¿Qué haría? Un cantante, Diego Verdaguer. Si no estoy mal, me corrigen. Si estoy mal. ¿Usted qué haría? Es una a los que, por ahí Toño como que dice que sí. Dale, Toño, dale, dale. ¿Quién llama? A Pablo Lacerna, una llamada, ¿se acuerdan? No, Pablo Lacerna, una llamada. A mí me tocaba tener mucha determinación. Yo le cuento, esta semana volví, lo repetí, le dije a los muchachos, no crea que eso era fácil, es que obedecer no es fácil. Usted sabe que es llevar uno 20, 30 muchachos a llamar. En mi época de rehabilitación yo tenía que llevarlos a Telecom. Y era la llamada a la familia. Y nos teníamos que ir en fila por la calle. No paremos, me decían, no paren en ningún lado, no paren en las tiendas. Si saludan, saludan. Y muchas veces, ve, ¿por qué no nos quedamos aquí un ratico? ¿Qué nos vamos a volver para la fundación? Yo les decía, no, determinación. No me dejaba transar. Hubieron algunos, usted sabe por qué era duro, porque yo no tenía ni tienda, yo no tenía ni mecato en la fundación. Y venían compañeros y le decían a uno, mi líder, 50.000 pesitos para que usted me deje hacer 2 llamaditas de más. Solo me demoro 2 minuticos. Uno pelado, uno sin plata, uno comiendo sopa de todillo en la fundación. Y le hagan esa propuesta. ¿Qué son 2 minutos? Aquí muchas veces se transan por un café, por una tienda, por no tener carácter de decirle no o sí al compañero. Y si no tienen carácter aquí, van a tener carácter afuera donde está el mercado abierto. No, señor. No, señor. Yo me cuestiono.
Yo me cuestiono. Dice, humildemente le pedimos a Dios que nos quitase nuestros defectos de carácter. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos hecho daño y estuvimos dispuestos a enmendarlo. Muchos no han llegado ni siquiera a las enmiendas. Hay todavía chicos en rehabilitación que quieren es que los enmienden a ellos, pero ellos no han estado dispuestos a enmendar todas las embarradas que han hecho, que hicimos. Enmendamos directamente el daño causado a aquellas personas que sí que nos fuera posible, excepto cuando el hacerlo los perjudicaría a ellas o a otras. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos, lo admitíamos rápidamente. Buscamos a través de la oración, la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente conocer su voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla. Eso es propósito. Entender y comprender la voluntad de Dios, pero no solo entenderla y comprenderla, dice aquí, y fortaleza para cumplirla. Fortaleza para cumplirla. Y ahí sí llegamos al 12º paso. Después de haber obtenido un despertar espiritual conscientes, con la lámpara encendida, después de haber trabajado la terapia, los pasos, tratamos de llevar el mensaje a los adictos. ¿Qué mensaje está llevando el que lleva 6 meses, 8 meses, 1 año en la fundación? A veces escucho unas charlas negativas, de ambivalencia, de insatisfacción, de negación, de puro mecanismo de defensa. Después de llevar este mensaje a los adictos y de practicar estos principios en todos los aspectos de la vida. Familia, ¿qué principio vamos a aplicar en el hogar? ¿Cómo está esa red familiar? ¿Con qué vamos a sostener la sobriedad? Si cambió el hijo, el hogar también debe cambiar, porque ¿cómo lo vamos a recibir? Tenerlo allá para que los leones vengan, los lobos vengan y se lo devoren. Al que le toca solo hay que hacerlo. Pero si alguien tiene una red, no es mala. Una red familiar, una red de apoyo no es mala. Dice la Biblia que mejor son 2 que 1. Si el uno cae, el otro lo levanta. Y si no está esa red, pues yo he entendido que yo soy el responsable de mi recuperación y que yo soy el que la tengo que sostener. Así todo lo demás juegue en contra, mi propia voluntad, mi propia determinación me va a permitir a mí sostenerme en ese proceso. Propósito. No hemos llegado al porcentaje, Felipe, solo estamos hablando de propósito, porque para que yo transmito conceptos que muchas veces aquí no les están prestando atención.
dé consejos como en la casa. ¿Cuántas veces su mamá no le decía algo y usted le entraba por aquí y le salía por acá? Aquí lo dice la misma palabra de Dios, que usted pueda oír, que usted pueda entender, que usted pueda ver, que usted pueda percibir. Para que usted tenga una modificación en su conducta y comportamiento y para que usted pueda ser sano. Pero no endurezcamos el corazón. El que se endurece pierde el propósito de vida. Y tristemente todos los casos no van a ser así. Pero sí debemos protegernos para una recaída. Cuide sus oídos. ¿De qué los está alimentando? Un enfermo coge a otro y le empieza a tirar el mensaje de la negatividad, de no, mira, el tiempo, nada que me lleva, nada que me saca, nada que vienen por mí. No, es que ahora viene el mundial y como que no nos van a dejar ver el mundial y no y no. Ahora el mundial y uno aquí no se puede ver los partidos porque tiene que cumplir con las tareas. Hasta con eso se hacen daño. Yo me hago daño hoy y yo hago mi inventario. Y ayer les decía allí sentado en las gradas al grupo aquí de Villa Samán. Hoy un muchacho ya no está con su familia y me duele. Me duele porque son dos hermanos que llegaron a la fundación y su hermano está bien. Y su hermano está firme. Y su otro hermano ya no está con ellos. Y solo un padre, una madre logra dimensionar o un hermano. Nosotros lo podemos ver por encimita y no tener empatía, pero a mí me duele. Y yo les decía ayer que muchas veces de aquí, sin autorización, sin entender los conductos regulares y las fuentes de información, tuvieron a llevarles mensajes a Joseph, que lo que hacían era dañarle la cabeza. Y lo llegaron a desestabilizar y lo llegaron a descompensar. Porque compañeros que uno no les decía, y uno les dice hagan esto y no lo hacen, y se ponen a llevar razones. Yo por eso a los padres hoy le digo, yo por eso me cuido de hablar por teléfono aquí en la fundación. Porque eso usted no se imagina, parece tan sencillo. Y uno se pone a hablar por teléfono aquí en la fundación, no está hablando con un papá y dice, no, mire esto. Y se van por allá a llevar otra información que uno no los ha autorizado. Personas que a veces aquí se deleitan viendo el mal ajeno. Cosas sencillas. Es que esto es como una bomba. Cualquier cosita detona otras. Y por eso hay que ser tan cuidadosos. Y yo les dije, ¿quién los mandó a llevar razones? Porque su hermano salió después de los 18 meses, su hermano dijo, yo termino, salgo. Y lo hemos apoyado moralmente, con una fortaleza. Sigue viniendo a la fundación, sigue acompañándonos, juega fútbol con nosotros en unos torneos que estamos. Pero ahí mismo subieron de aquí a llevar de pronto una hierba, a llevar algo al vergel, a una actividad. Uy, su hermano salió, su hermano se fue, su hermano ya no está y usted va a quedar todavía en la fundación. Porque al chico le dijimos que le íbamos a dar un tiempito más.
Uy, no, pero usted salga con su hermano, váyase con su hermano, no, pero ¿cómo se va a quedar aquí? Y el pelado entró en crisis. Entró tanto en crisis que apenas vio la oportunidad, ¿qué hizo? Se voló. Y hemos hablado, lo que sembramos, recogemos. No queríamos tenerlo por tenerlo aquí porque muchos también se dañan la cabeza. Con la plata, con todo lo que es, pedregales, eso lo miramos mañana, pedregales, junto al camino, espinos. Muchos se dañan la cabeza con la plata, con los proyectos, muchos se prometen aquí, pero pierden el propósito. Y nosotros logramos estabilizarlo, pero el muchacho ya tenía aquí otras semillas, y le habían robado la semilla buena, pero se quedan con la semilla que otro le pone. No, usted debería, vaya cuando su hermano. Ve, ¿dónde está viendo mi hermano? ¿Qué tal? Y llegaban, pero no le ponían a repasar el proverbio del día, no le ponían a repasar los pasos de DNA, la terapia, la educativa, no le ponían a repasar el devocional, pero sí se alimentaban de otras cosas. Ese oír es de qué te alimentas, se acuérdese. El cuerpo come con esta boca, con esta boca. Mi espíritu come, esta la boca del espíritu, el oído. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo me hice mi balance ayer. Yo dije, ayer porque me dijeron, un chico que vive en una zona difícil del Chocó, donde allá usted no se puede poner a dar lora. Allá de una, las cosas son distintas. Y yo ayer ahí sentado con los muchachos, pues contando y hablando, yo para mis adentros, yo decía, mire tan delicado. Ese muchacho no le hubieran dañado, no le hubieran llevado. Yo a veces los cuido a ustedes. Yo no les llevo noticias, yo no los cargo. Los llevo a que ustedes se concentren en su proceso de rehabilitación. A que ustedes se centren en lo que están. Yo para qué les llevo todo el mundo exterior a ustedes. Yo para qué les meto más el mundo exterior. Algunos me preguntan, ay, mi apóstol, ¿cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi tía? Bien. ¿Cómo están las mascotas de mi casa? Bien. ¿Cómo está el dólar? Bien. ¿Cómo está la economía del país? Bien. ¿Cómo está el pueblo? Bien. Han llegado personas a preguntarme que si todavía están valiendo lo mismo las bolsas, que hasta lo mismo los puntos, los gramos, los bolsones que si todavía tienen el mismo valor, que si el jíbaro todavía está el mismo, hay otro que si no lo han cogido. Me toca a veces, no podemos hablar del devocional, no podemos hablar de la parábola del sembrador, pero sí me ponen unos temas que... Y todavía le están colocando el mismo sello, el mismo papelito a las bolsas. Hay temas que ya me corchan. Quedo corchado. No comprometa su fruto, no comprometa su propósito de vida. Ojalá en sus oraciones usted le diga a Dios, hazme entender el propósito, hazme ver como tú ves, hazme entender como tú entiendes, hazme oír como tú oyes, Dios.
porque usted está luchando por su sanidad y por modificar conductas y comportamientos. Amén, familia. Vamos a dejarlo allí. Mañana, si Dios lo permite, seguimos. Pero que podamos abrir el corazón para que la palabra haga lo que tiene que hacer, se lleve lo que se tiene que llevar y traiga lo que tenga que traer. Amén, familia. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Chao, chao.